Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los detalles más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, un montón de suspiros. Hablamos, por supuesto, de uno de los romances más comentados de los últimos tiempos, ese que nos tuvo a todos pegados a las pantallas, esperando cada migaja de información. Sí, efectivamente vamos a desentrañar los detalles inesperados del compromiso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este vídeo, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles todo lo que sabemos y más allá. A veces la historia detrás de los grandes eventos no es tan simple como parece, y el supuesto compromiso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, si es que llegó a serlo tal como lo imaginamos, está lleno de esos giros inesperados que nos encantan. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Empezamos. Primero pongámonos en contexto. Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los nombres más importantes de la televisión turca, ambos con carreras meteóricas y una legión de fans que los adoran en todo el mundo. Sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente. La química entre ellos era innegable, explosiva, palpable. Literalmente se sentía a través de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la ficción pronto traspasó la realidad. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por la complicidad que mostraban en las redes sociales, en eventos y en las entrevistas. Las fotos juntos, los gestos de cariño, todo parecía apuntar a que estos dos tortolitos estaban viviendo un cuento de hadas. Y entonces llegó el punto álgido de la especulación, el supuesto compromiso. Hubo un momento en que la información que llegaba a los medios, tanto turcos como internacionales, indicaba de manera bastante firme que Can y Mehmet se habían comprometido. Las noticias hablaban de anillos, de planes de boda, de familias que se conocían. Todo sonaba increíblemente romántico y definitivo. Pero aquí es donde empiezan los detalles inesperados, porque la narrativa, al parecer, no fue tan lineal como los titulares nos hicieron creer. Uno de los primeros detalles inesperados surgió en la forma en que esta noticia se dio a conocer, o más bien, en la falta de confirmación oficial directa y contundente por parte de ellos. Si bien sus equipos de relaciones públicas o fuentes cercanas solían alimentar los rumores, una confirmación explícita y sentada de ambos, cara a cara, hablando del compromiso, nunca llegó a materializarse de la manera que muchos esperaban. Y en el mundo de las celebridades, cuando algo tan importante como un compromiso no se confirma de forma rotunda, se abre la puerta a muchas interpretaciones. Por ejemplo, se habló mucho de que la presión mediática, el constante escrutinio al que estaban sometidos, podría haber jugado un papel importante. Imaginen estar enamorados y que cada paso que dan se convierta en noticia mundial, que cada decisión sea analizada hasta el último detalle. Para muchos, esto puede ser abrumador. Quizás la idea de un compromiso oficial se desdibujó entre la fantasía popular y la realidad privada de la pareja. Otro detalle que generó mucha intriga fue la aparición de fuentes anónimas que parecían saberlo todo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, recurrían a amigos de la pareja, personas del círculo íntimo o empleados del equipo de producción. Si bien a veces estas fuentes son legítimas, otras veces pueden ser filtraciones estratégicas o malentendidos que se amplifican. En este caso particular, las versiones sobre el compromiso eran variadas. Algunas decían que sí, que el anillo ya estaba en el dedo de Mehmet. Otras que era solo una intención, un paso previo. Y otras que todo era un malentendido provocado por alguna publicación mal interpretada. Y aquí viene uno de los giros más inesperados, el silencio o la ambigüedad. En lugar de un anuncio bombástico, lo que a menudo se percibía era un juego de luces y sombras. Mehmet a veces llevaba anillos llamativos en algunas fotos, pero eran de compromiso. ¿Eran un regalo? ¿Eran un accesorio de moda? Can, por su parte, mantenía un perfil más reservado en redes sociales cuando se trataba de su vida privada. Esta falta de claridad alimentó aún más la especulación. Los fans analizaban cada fotografía, cada me gusta, cada comentario en busca de pistas. Pensemos en la cultura mediática. En muchas culturas, un compromiso es un evento público con fotos oficiales, comunicados de prensa y celebraciones.
En Turquía, si bien la tradición es importante, la vida de las celebridades a menudo se maneja con una mezcla de apertura y reserva. Quizás para Can y Demet el concepto de compromiso era algo más íntimo, algo que no necesitaba ser validado por la opinión pública de inmediato. Ahora profundicemos en los supuestos detalles que surgieron. Se decía que la familia de Can había dado su aprobación, que incluso hubo encuentros familiares. Esto, de ser cierto, le daría un peso muy significativo a la relación. Las familias son un pilar fundamental en muchas culturas, y la aprobación de los padres es un paso crucial. Se especuló sobre cómo se habrían conocido las familias, qué tan fluida habría sido la interacción. ¿Hubo cenas, celebraciones privadas? Los detalles eran vagos, pero el hecho de que se mencionara la intervención familiar añadió un nivel de seriedad al asunto. Y luego está el tema de los anillos. Los anillos de compromiso son símbolos universales. Se habló de que Can le había regalado a Demet un anillo de compromiso, y en algunas imágenes, se pudo vislumbrar un anillo en el dedo anular de Demet que para muchos tenía la apariencia de una joya de compromiso. ¿De qué material era? ¿Qué tan grande era la piedra? Los detectives de moda y de joyas en las redes sociales estaban en su máxima expresión. Pero nuevamente la confirmación de que era el anillo de compromiso nunca fue directa. Podría haber sido un regalo de aniversario, un detalle especial sin connotaciones de compromiso inmediato. La discreción con la que supuestamente se manejó este supuesto compromiso es, en sí misma, un detalle inesperado. En la era de la sobreexposición, donde cada detalle de la vida de las celebridades se comparte instantáneamente, un compromiso que se maneja con tanta reserva es casi un acto de rebeldía. Podría interpretarse como un deseo de proteger su relación de las miradas indiscretas y de la presión constante. Además, no olvidemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo efímeras y complejas. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la exposición a tentaciones y la presión de mantener una imagen pública pueden desgastar incluso los romances más sólidos. Quizás la relación entre Can y Demet, aunque intensa y apasionada en su momento, enfrentó desafíos que hicieron que el camino hacia un compromiso formal fuera más complicado de lo que parecía desde afuera. Hubo también momentos en que las pruebas del compromiso parecían desvanecerse tan rápido como aparecían. Fotos que antes se interpretaban como indicios de un futuro juntos, luego pasaban a ser vistas como meras muestras de amistad o de una buena relación profesional. La narrativa mediática cambió y los titulares pasaron de compromiso inminente a rumores de ruptura, en un abrir y cerrar de ojos. Este vaivén informativo es, sin duda, uno de los detalles más inesperados y frustrantes para quienes seguían su historia de amor. Se especula mucho sobre si hubo una diferencia de expectativas entre ambos. Quizás uno de ellos estaba más listo para dar el gran paso que el otro, o quizás las presiones externas influyeron en sus decisiones. El hecho de que la relación pareciera avanzar a pasos agigantados, solo para luego detenerse o desviar su curso, sugiere que las dinámicas internas eran mucho más complejas de lo que podíamos percibir. Otro aspecto a considerar son los proyectos profesionales. Ambos son actores muy solicitados, y sus carreras los llevan a diferentes países y proyectos. Mantener una relación a distancia, especialmente durante los rodajes intensivos, es un desafío monumental. ¿Pudo la distancia haber sido un factor en la decisión de no avanzar hacia un compromiso formal, o incluso en la eventual separación? Los detalles específicos de cómo manejaban estas situaciones son, por supuesto, privados, pero es una variable importante a tener en cuenta en el mundo de las celebridades. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿fue realmente un compromiso o fue una percepción de compromiso construida por los medios y los fans? A veces, cuando dos actores tienen una química tan fuerte en pantalla, el público desea tanto que ese romance sea real que tiende a interpretar cualquier signo de cercanía como una confirmación de su fantasía. Los gestos de amistad, las miradas cómplices, incluso los rumores, se magnifican hasta crear una narrativa de amor destinada al altar. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de muchísima atención y a veces controversia. Su estilo de vida, sus declaraciones y sus relaciones han sido analizados al detalle. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido una imagen más reservada, aunque también ha sido objeto de mucha especulación. La combinación de sus personalidades y la intensidad de su fama seguramente crearon un escenario único para su relación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto?
Los detalles inesperados del supuesto compromiso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir residen precisamente en la ausencia de detalles claros y definitivos. En lugar de un anuncio nupcial, tuvimos un mosaico de humores, especulaciones, indicios y silencios. La historia que vivimos como público fue una de continuas preguntas y pocas respuestas concretas. Podríamos decir que, si bien la química entre Can y Demet era innegable y su historia de amor cautivó a millones, el camino hacia un compromiso formal, si es que existió en la forma en que lo imaginamos, estuvo lleno de matices y complejidades que solo ellos conocen realmente. Lo que sí sabemos es que su relación fue un fenómeno mediático, un cuento moderno que mantuvo a todos expectantes. Y hasta aquí nuestra inmersión en los detalles inesperados del supuesto compromiso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Fue un viaje lleno de giros, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las historias más interesantes y a traerles el contenido que aman. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema? ¿Creen que hubo un compromiso? ¿Qué detalle les pareció más inesperado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, para que se enteren de todos estos detalles. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.